En este video voy a hacer un resumen, un cuadro sinóptico en tiempo real de la conferencia que dio Jorge Wagensberg, que es un pensador español que me gusta mucho, que habla de ciencia, de arte, un poquito de religión, cuál es la diferencia entre mirar, observar, entender. Y yo lo linkeo un montón con la música, así que este tiene dos motivos principales este video, que es uno, enseñarle a una persona a hacer un cuadro sinóptico que a mí me llevó muchísimos años aprender. Durante toda la escuela secundaria no supe hacerlo, lo aprendí a hacer de grande, así que te voy a mostrar una herramienta para que puedas ir pensando y anotando las cosas a medida que las vas viendo, o sea, como aprender a estudiar, ser autodidacta, y además hablar un poquito de música y adquirir algún nuevo conocimiento, y pueden ser disparadores para nuevas conversaciones. Así que sin más, espero que te guste el video. Muy bien, gracias por esta presentación. Encantado de estar aquí en Alcoy y encantado de que no haya límite de tiempo, ¿no? Porque casi siempre el tiempo es un límite que estresa nada más empezar. Si no hay límite de tiempo, magnífico. Bueno, hablemos de educación, de eso se trata. Lo que me gustaría es aprovechar, ya que tengo la palabra, para hacer una crítica, ¿no? Yo creo que vale la pena hablar, sobre todo cuando de ahí se deducen juicios que pueden ayudarnos a cambiar las cosas. La única peculiaridad es que la idea de partida para hablar de educación viene de lo que es el método científico. Es decir, que por el mismo precio vamos a decir lo que es ciencia, que es, por otra parte, de lo que habla esta colección Metatemas. Permite solo matizar que todavía existe la colección. La colección continúa, va por 130 títulos, y el tema de esta colección es justamente el preguntarse por cómo comprender el mundo que nos rodea. Bueno, yo diría que hay tres conceptos. Vamos a empezar con tres conceptos muy importantes que están... Claro, educación podríamos decir que es comprender el mundo que nos rodea. Me gusta eso. No sé si dijo exactamente eso, pero lo tomo. Comprender el mundo que nos rodea. Todavía es muy temprano para linkear esto a la música, pero bueno, entender las canciones que nos gustan también es entender cómo hacerlas, ¿no? Como entender el mundo de la música, como cómo funciona, poner acordes, cómo funciona. Como la educación tendría que ir por ahí. Que están en el centro de toda la discusión. Los tres conceptos son: uno, observar, ¿qué es observar? Segundo, comprender, ¿qué es comprender? Y tercero, intuir, ¿qué es intuir? Bueno, intentaremos dar algunas definiciones simples sobre estos conceptos que en realidad son profundos. Porque sea profundos no quiere decir que la explicación sea compleja. Excelente es eso. Eso es excelente. Que un concepto sea profundo no significa que la explicación sea compleja. Perfectamente adaptable a la música. La explicación sea compleja. ¿Qué es observar? Bueno, y en realidad vamos a dar primero una definición coloquial y luego algo más precisa. Cuando abrimos los ojos, ojos en el sentido general de la palabra, cuando digo ojos me refiero a la percepción, incluye cualquier otro sentido. Cuando abramos los ojos, lo que hacemos es ver el mundo. Y la primera sorpresa es el mundo en sí mismo, ¿no? Y si algo de lo que vemos nos interesa, fijamos la vista y ya pasamos de estar viendo a estar mirando. Hemos fijado la vista. Mirar es fijar la vista. Ver el mundo, mirar, y yo acá pondría fijar la vista. Ver el mundo, pero acá había dicho... Y si algo de lo que vemos nos interesa, fijamos la vista y ya pasamos de estar viendo a estar mirando. Si algo nos interesa, ver el mundo, detectar algo que nos interese. Yo pondría esto ahí, acá. Me estoy quedando sin luz. De estar viendo a estar mirando. Hemos fijado la vista. Mirar es fijar la vista. Si fijando la vista, si mirando, todavía hay algo que nos interesa, entonces hacemos otro salto, que es pasar de mirar a observar. Es decir, observar, y todavía podemos dar un salto más, que es crear un salto más. Bien, entonces acá observar, y dijo un salto más, ahora vemos cuál es. Entonces hacemos otro salto, que es pasar de mirar a observar. Es decir, observar, y todavía podemos dar un salto más, que es crear nuevas observaciones. Eso ya sería experimentar. Pero esa es una definición, digamos, que tiene que ver con el interés que nos puede despertar algo que vemos en el mundo que nos rodea. Despertar
nuevas observaciones. Eso ya sería experimentar. Esto es- Pero esa es una definición, digamos, que tiene que ver con el interés que nos puede despertar algo que vemos en el mundo que nos rodea. Claro, todo esto tiene que ver con el interés. Como el detectar algo que nos interesa. Como que le da mucho foco a esto. Empezar por lo que te interesa. En la música es exactamente igual. Tenés que empezar por lo que te interesa. Vemos en el mundo que nos rodea. Sin embargo, hay una definición mucho más cercana, mucho más científica, y es la que vamos a utilizar. Observar es, en realidad, lo que buscamos cuando observar es centrarse en dos realidades diferentes y mirar en qué difieren cosas que se parecen. Es decir, observar de alguna manera es ¿En qué difieren cosas que se parecen? en qué centrarse en dos realidades diferentes y mirar en qué difieren cosas que se parecen. Voy a poner Es decir, notar. observar de alguna manera es buscar divergencias entre las convergencias. Por ejemplo, un físico que observa el movimiento de un móvil, observa el móvil en un punto con una velocidad determinada y luego se va a mirar otra situación parecida, que es lo mismo unos instantes después. Y mira qué diferencia hay de observar el móvil en un punto a observarlo en otro punto, ¿no? Bueno, por ejemplo, observando la Luna, podemos llegar a la conclusión de cuáles son los ciclos que experimenta la Luna. He dicho Luna, por cierto. El lunes vamos a ver la Luna más brillante y más grande y más bella desde el año 48. Cierro paréntesis. No os lo perdáis, ¿eh? El lunes esta noche se da una circunstancia, una casualidad cósmica, que se alinean la Tierra, el Sol y la Luna, justo en el momento del perigeo, que es cuando más cerca está en la Luna de la Tierra. O sea que se verá un 14% más grande y un 30% más luminosa. Bueno, eso es observar. El 14 de noviembre a las 6:28 de la tarde, cuando aparezca esta luna, bueno, si comparamos esta luna con cualquier luna de otro instante, en realidad lo que estamos haciendo es observando la luna. Bueno, entonces el método científico tiene algo que decir. Espera, entonces, observar la luna, notar en qué difieren cosas que se parecen. Ok, siempre es la misma luna, pero ver cómo va cambiando, aunque sea la misma. Tiene algo que decir con respecto de la observación. El método científico tiene algo que decir con respecto de la observación. En algo que se puede llamar que es, pues yo diría, el primer principio del método científico. Porque hay muchas maneras de observar. La luna se puede observar con el ojo desnudo, se puede observar con un telescopio. Al comparar un instante con otro instante, podemos ver que al salir es roja y luego no es roja, que al salir es grande o parece grande y cuando está colgada en medio del firmamento parece pequeña. La sorpresa es que si seguimos observando, hacemos una fotografía cuando la luna está saliendo, cuando está colgada, pues, y medimos el diámetro, vemos que sí son idénticos, o sea que en realidad es una ilusión óptica. Este es el gran problema de la observación científica, discriminar lo que puede ser una ilusión óptica o lo que puede ser una ilusión de los sentidos a lo que es un dato de la realidad en sí misma. Bueno, entonces, Voy a poner ojo con las ilusiones ópticas. observar es eso. Observar es mirar que hay de igual entre cosas, mirar que hay cosas, en qué difieren cosas que se parecen. Eso es observar. Bueno, una idea típica es lo que hay en muchos periódicos, supongo que aquí también habrá algún periódico que tiene aquel pasatiempo que es el juego de los 8 errores, que son dos dibujos idénticos, aparentemente, pero que hay 8 diferencias. Eso no es un juego de comprensión, eso es un juego de observación, ¿no? Ver qué diferencias hay entre uno y otro. Eso es observar. Ahora, ¿qué es comprender? Bueno, digamos que comprender, podemos empezar por decir lo que no es comprender. A veces, Creo que acá iba a comprender. decir lo que no es comprender. A veces, cuando no comprendemos algo, lo primero que hacemos es describirlo. Los libros antiguos de biología eran libros que describían la naturaleza. Los libros antiguos de física son libros que describen la materia viva. Es la forma más inmediata, pero menos potente, de comprender. Claro, está clarísimo. Crear nuevas observaciones. Vamos a poner acá. Crear nuevas observaciones. Pero, claro, vamos a poner acá este ejemplo que es libros antiguos de biología. Solo describían sin comprender. Está bien el ejemplo. De comprender. Comprender no es eso. Comprender, y aquí ya vamos a ver algo interesante, es un concepto que está contrapuesto, no en el sentido de oponerse, sino de equilibrarse, con la idea de observar. Si observar era mirar diferencias entre cosas que se parecen, comprender es mirar en qué se parecen cosas que son distintas. Eso es, parecen cosas. Mirar en qué se parecen cosas que son distintas. Está buenísimo esto.
Entonces, me parece que acá la papa está acá. Observar, notar en qué difieren cosas que se parecen, comprender. Me gusta más la palabra notar. En qué se parecen cosas que son distintas. A ver cómo sigue esto. ¿En qué se parecen cosas que son distintas? Eso es comprender. Bueno, y eso da un placer que a mí me ha gustado llamarle con un término especial que es el gozo intelectual, ¿no? Cuando vemos que dos cosas diferentes tienen algo en común, la suerte que tenemos los Homo sapiens es que se nos produce un placer mental, que es la satisfacción de comprender, ¿no? Por ejemplo, aunque no todos tenéis por qué saber física, todos tenéis en mente una ley de la física, como puede ser la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Claro. Fuerza igual a masa por aceleración. Son 4 cantidades, ¿no? En cambio, el movimiento de cualquier objeto en el mundo se puede reducir a fuerza igual a masa por aceleración. O dicho de una forma más poética, lo que tienen en común todos los móviles clásicos, que no son demasiado rápidos, ni demasiado lentos, ni demasiado pequeños, los de nuestra experiencia cotidiana, lo que tienen todos en común, tanto si es una mariposa que salta de una flor a otra, como el planeta alrededor de la Tierra, como una manzana que cae del árbol, lo que todos estos objetos distintos comparten es fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, la ley de la física sirve para comprender el mundo. Ella en sí misma es incomprensible. No se puede comprender una ley fundamental. Porque si se pudiera comprender, habría otra ley que sería más fundamental que esta. Claro. Pero con esta podemos... Lo que todos los objetos distintos comparten es fuerza igual a masa por aceleración. Claro, creo que la aceleración. Creo que el ejemplo es muy claro. Observar es notar en qué difieren cosas que se parecen. O sea, observando la luna vemos que tiene diferentes colores, que parece que tiene diferentes tamaños, a qué hora sale, en dónde está, en diferentes partes del año, pero eso no nos hace entenderlo, simplemente es una observación, lo vemos y anotamos. Comprender. Creamos nuevas observaciones. Si comprendemos, no si observamos, si comprendemos cómo funcionan los ciclos de la luna, de repente podemos decir dónde va a estar la luna en 4 semanas, cómo va a estar. Si podemos hacerlo con una fórmula o entendiendo dónde, cuál es el camino que sigue y demás, ahí estamos comprendiendo los ciclos de la luna, no simplemente observando. Está perfecto esto. Pero con esta podemos comprender el mundo. Bueno, me parece que se puede asimilar a la diferencia entre observar o escuchar canciones y realmente comprenderlas. Podemos hacer solamente covers, que ya igual eso requiere mucha habilidad, o podemos comprender cómo funciona la canción y podemos hacer nuestras propias, en este caso, crear nuevas observaciones o nuevos puntos de vista, pero bueno, nuestras propias composiciones. Creo que se puede linkear, un poco la fuerza igual. Pero con esta podemos comprender el mundo. Bueno, es decir, siempre que buscamos lo común entre lo diverso, estamos comprendiendo. La policía científica que llega al escenario de un crimen, lo que busca que son, bueno, busca pruebas, restos, y lo que hará es ver qué tienen en común todos los posibles sospechosos. Y hay un ejemplo increíble que va bien poner como ejemplo de qué es comprender, porque no se olvida. Es un hecho real que pasó hace unos 10 años en Alemania, un asesinato terrible de 2 policías que fueron asesinados en su propio coche patrulla, pero lo más extraño es que luego durante los 10 años siguientes aparecían las mismas huellas en cantidad de crímenes que aparentemente no tenían nada que ver. Justamente eran cosas muy distintas entre sí. ¿Qué tendrá que ver el asesinato de 2 policías con un crimen pasional en no sé dónde, con un robo de sellos en Moscú, en fin? Estaba realmente desquiciada la policía buscando comprender. ¿Qué buscaban? Buscaban aplicar el método científico. Es decir, había algo en común que eran las huellas de una persona que, por un lado, parecía un asesino en serie, por otro lado, parecía un lobista, por otro lado, parecía un gamberro, y no conseguían hacer el perfil del culpable, ¿no? Bueno, al cabo de muchos años, un genio de la policía aplicó el método científico y dijo, lo que tienen en común todos estos casos, ¿qué es? Bueno, llegó a la conclusión que lo que tenían en común era esos palitos con algodón que se usa para limpiar los oídos. Eso lo usa la policía para tomar muestras de las huellas. Y resulta que eso lo fabricaba, todos los palitos eran fabricados por la misma fábrica. ¿Qué tienen en común todos los asesinatos? Los palitos. ¿Qué tienen en común todos los palitos estaban fabricados por la misma empresa. ¿Y qué tiene en común toda esta empresa? Que los empaquetaba la misma persona que no se limpiaba las manos a la hora de empaquetar. Es decir, las huellas que había en todos los crímenes era la empaquetadora de la empresa. Bueno, la empresa garantizaba esterilidad microbiológica, pero no esterilidad genética, ¿no? Bueno, ahí se llegó, no aplicando menos el método científico, sino aplicando más el método científico. La diagnosis médica consiste en saber, bueno, cuál es el tratamiento común que puede afectar a varios enfermos que en realidad son distintos. Eso es la palabra comprender. Muy bien, ¿cuál es la grandeza de la ciencia? Bueno, la grandeza de la ciencia es que de la observación puede pasar a la comprensión, y en la comprensión también hay un principio
del método importante. Y es como tú lo has rozado en la presentación. El científico dice que cualquier cosa de este mundo es comprensible. Cualquier cosa es inteligible. Es una hipótesis de trabajo. Y las hipótesis de trabajo no son verdad ni son mentira, sino se aceptan o no ni son mentira. Está buenísimo eso. Voy a poner acá ciencia. Vamos a poner hipótesis de trabajo. No son verdad ni mentira. Simplemente se aceptan o no se aceptan. Trabajo no son verdad ni son mentira. Y dijo, El científico dice que cualquier cosa de este mundo es comprensible, ¿no? Comprensible, creo que se escribe así. Cualquier cosa es inteligible. Es una hipótesis de trabajo. Y las hipótesis de trabajo no son verdad ni son mentira, sino se aceptan o no se aceptan. Es decir, el misterio en ciencia existe. Por eso investigamos en ciencia, porque hay misterios. Pero la diferencia del misterio científico a un misterio de un dogma, de una creencia o de una religión, es que en esos otros misterios nadie espera resolver el misterio. El misterio se queda como misterio. La diferencia es que el misterio científico, por hipótesis de trabajo, el científico en un... Religión. Acá hay una primera diferencia. El misterio se intenta comprender y acá el misterio simplemente se acepta. que no se sabe si es de humildad o de arrogancia, dice yo esto lo voy a comprender. Es comprensible y yo lo voy a comprender, ¿no? Esa es la idea, la grandeza de cómo se enfrenta un observador con la comprensión científica. Bueno, ya sabemos lo que es... Bueno, claro. Entonces esto va así, mira. Cómo se afronta un observador. Por lo tanto, esto va bien acá. Tenemos un observador científico y un observador religioso. Los dos ante el mismo misterio o ante un misterio, uno piensa que lo puede resolver, que cualquier cosa es comprensible, y otro dice, bueno, es un misterio. No todos los misterios se pueden resolver. Será Dios. Está perfecto. Observar y lo que es comprender. Ahora, hay muchas cosas que no se comprenden, pero que se intuyen. Y aquí es donde aparece la idea de la intuición. ¿Qué es intuir? Bueno, intuir, aquí sí voy a dar una definición poética. Es un roce, un leve toque entre algo que ya hemos observado y que todavía no hemos acabado de observar. O es un roce entre algo que hemos comprendido y algo que no hemos acabado de comprender. La intuición, entendido, esa es la idea, la grandeza de cómo se enfrenta un observador con la comprensión científica. Bueno, ya sabemos lo que es observar y lo que es comprender. Ahora, hay muchas cosas que no se comprenden, pero que se intuyen. Y aquí es donde aparece la idea de la intuición. ¿Qué es intuir? Bueno, intuir, aquí sí voy a dar una definición poética. Es un roce, un leve toque entre algo que ya hemos observado y que todavía no hemos acabado de observar. O es un roce entre algo que hemos comprendido y algo que no hemos acabado de comprender. La intuición es una comprensión a medias, una sospecha de comprensión, una promesa de comprensión. Bueno, lo que es increíble es que grandes formas de conocimiento como la ciencia por un lado y el arte por otro se distinguen sobre todo en una cosa. Es decir, se equivocan tanto los que dicen que ciencia y arte es lo mismo como los que dicen que ciencia y arte no tienen nada que ver. En realidad lo que ocurre es lo siguiente. La grandeza de la ciencia es que puede comprender sin intuir. Ah, sí. Un científico puede comprender la física cuántica sin tener nada previo que le ayude a comprender eso. Entonces me parece que esto viene acá. Me parece que esto es algo que observamos, pero ¿cómo fue que dijo? Aquí sí voy a dar una definición poética. Es un roce, un leve toque entre algo que ya hemos observado y que todavía no hemos acabado de observar. O es un roce entre algo que hemos comprendido y algo que no hemos acabado de comprender. La intuición es una comprensión a medias, una sospecha de comprensión, una promesa de comprensión. Bueno, lo que es increíble es que grandes formas de conocimiento como la ciencia por un lado y el arte por otro se distinguen sobre todo en una cosa. Es decir, se equivocan tanto los que dicen que ciencia y arte es lo mismo como los que dicen que ciencia y arte no tienen nada que ver. En realidad lo que ocurre es lo siguiente. La grandeza de la ciencia es que puede comprender sin intuir. Ah, sí.
Un científico puede comprender la física cuántica sin tener nada previo que le ayude a comprender eso, sin tener intuiciones cuánticas. Porque ahora que estamos solos, lo vamos a confesar, nadie intuye la física cuántica porque no hay observadores cuánticos, porque nuestra percepción no se nutre de experiencias cuánticas. Por lo tanto, no hay nada en que apoyarse. Y la grandeza de la ciencia es que podemos comprenderla sin haberla intuido. Lo mismo pasa con la relatividad. El hecho de que de la ecuación de Einstein podamos deducir que yo puedo viajar hacia el futuro y llegar al presente viniendo del pasado, esto no hay quien se lo coma, ¿no? Sin embargo, es una solución de la ecuación de Einstein. El hecho de que el tiempo y el espacio se deformen es como decir que un actor, por el hecho de actuar en un escenario, cambia el escenario, ¿no? Es decir, el movimiento de un cuerpo altera el espacio y el tiempo, no son marcos. Esto no hay quien lo intuya. Sin embargo, lo comprendemos. Las dimensiones, entendemos una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, y aquí se acaba la intuición humana. Porque un punto cuando se mueve crea una línea cuando se mueve crea una superficie cuando se mueve crea un volumen, pero un volumen cuando se mueve crea otro volumen. El hipervolumen de 4 dimensiones no podemos comprenderlo. Un ser que se mueve en un mundo de n dimensiones comprende todos los espacios anteriores, pero no los superiores. Y sin embargo los físicos manejan 4 dimensiones como el espacio de Minkowski, o n dimensiones, 16 como las supercuerdas. Los comprendemos, aunque no los intuyamos. Perdón. Y el arte ocurre al revés. Y el arte los tenemos que intuir. Los comprendemos, pero no los intuimos. Y el arte ocurre al revés. La grandeza del arte es que puede intuir sin necesidad de comprender. Hay artistas que puede intuir sin la necesidad de comprender. La grandeza del arte es que puede intuir sin necesidad de comprender. Hay artistas que llegan a una conclusión, como Leonardo da Vinci en pleno Renacimiento. Leonardo da Vinci, un día paseando por los Apeninos, a 2000 metros de altura, se encontró una pechina y intuyó que aquello no era el resto de una paella o el resto de una memoria, de una merienda. Dijo, esto, como diría hoy un creacionista, ¿no? Un creacionista se encontró una pechina y dice, esto es una merienda de antes de ayer, ¿no? Leonardo da Vinci dijo, no, esto es de cuando este lugar, que ahora está a 2000 metros, estaba bajo el mar. Y estos son especies que vivieron hace millones de años y ahora ya no viven. Es decir, Leonardo da Vinci, un artista, fue en realidad el padre olvidado de lo que hoy llamamos paleontología. O sea, esto es una relación muy interesante y que quizás en el coloquio luego vale la pena tratar, de por qué los momentos más creativos de la humanidad han ocurrido cuando científicos y artistas han vivido en el mismo espacio, ¿no? Ahí va. Vamos a hacer así y vamos a hacer momentos más creativos. Dale. ¿No? Es la época de la Piazza de la Signoria en Florencia. Bueno, fue terrible lo que pasó allí, ¿no? En el Renacimiento, ahí sale Dante Alighieri, que del latín inventa el italiano y en realidad las lenguas latinas modernas. Galileo inventa la ciencia. Antes había preciencia, pero no había método científico, ¿no? A pesar de lo mucho que hicieron los griegos, la ciencia tal como la entendemos hoy empieza. Leonardo, que acabamos de mencionar, Giorgio Vasari, Miguel Ángel. Bueno, ¿qué tenían de especial? Se veían, se cruzaban, y cuando uno se cruza una persona cada día, al final llega el día mágico en que dice, oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Hoy voy a visitarte. ¿Puedo ir a tu taller a ver qué demonios estás haciendo? Y así se creó un momento esplendoroso como fue el Renacimiento. Ha habido otros, como en la Viena de los años 20, 30, que también ahí salió Schrödinger con la física cuántica, Freud, Wittgenstein, el filósofo más importante del siglo. Bueno, en aquel caso eran las cafeterías como el pastel de chocolate, supongo, alrededor del cual la gente hablaba. En las universidades, no he visto la cafetería de la universidad. La cafetería es un lugar importante, porque es el lugar donde la gente habla antes o después de una exposición o de una clase. Es decir, que esta relación entre intuición y comprender es importante porque, ¿por qué? Porque los artistas son capaces de enviar intuiciones a los científicos y los científicos son capaces de enviar compresiones a los artistas. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Los científicos... yo esto lo puedo relacionar con que la teoría musical le puede... la teoría musical puede aportarle algo a la parte artística, al oído, mientras que el oído le puede aportar un sentimiento y completar la parte de la teoría musical. ¿Cómo fue que dijo? Son capaces. Es importante porque
¿Por qué? Porque los artistas son capaces de enviar intuiciones a los científicos y los científicos son capaces de enviar compresiones a los artistas. Por eso son tan ricos estos momentos. Bueno, pero ¿y en la educación? ¿Qué importancia tiene eso en la educación? Bueno, aprovechemos ahora para hacer la crítica con la que amenazaba al principio. Ya sabemos lo que es observar, lo que es comprender, lo que es intuir en ciencia y en arte. Ahora, entonces yo diría esto que me parece esto que va mejor acá. Y esto vamos a hacer así que se puedan. Y que es observar, lo que es comprender, lo que es intuir en ciencia y en arte. Ahora, ¿cuáles son los momentos importantes que crean adicción a favor del conocimiento? Ese tipo de gozo intelectual que nos empuja a comprender. Bueno, empecemos por el primero. Con respecto a la observación, el método científico dice que de las muchas maneras que tenemos de observar algo, la manera científica de observar es aquella que menos afecta a aquello que estoy observando y que menos me afectará a mí como observador. Es decir, la mejor observación es aquella que menos afecta a la propia observación. Es excelente, método científico. Ojo con las ilusiones ópticas, habíamos anotado acá y ahora tenemos otra cosita para anotar. La mejor observación es la que no afecta a lo observado. Es como tenés que escuchar en silencio para no matar lo que estás escuchando, porque si no se escuchan todo a la vez. Uno se puede preguntar, ¿y por qué tenemos que hacer este sacrificio? Bueno, porque el resultado es grandioso. Si yo consigo que la observación no se vea afectada por el hecho de observar, el resultado de lo que observe será lo que puedo llamar lo más independiente posible del que ha hecho la observación. Es decir, el conocimiento será lo más universal posible. Y esto es muy bonito para cualquier tipo de conocimiento. Que ese conocimiento no dependa de mí, no dependa de mi propia ideología, de mi propia manera de ver las cosas, sino que sea compartido al máximo por cuantos más ciudadanos posibles, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de ilustrar eso, como veremos enseguida. Otro principio importante es el que tiene que ver, el que mezcla la observación con la comprensión. Yo observo y llego a una comprensión. Pero esta relación entre lo que observo y lo que comprendo es capaz de provocar paradojas. ¿Qué es una paradoja? Pues que yo quiero comprender algo y de repente lo que veo en la realidad es... Claro. ¿Cómo podemos poner acá? Entre observar y comprender puede haber una paradoja. Está bien. Una contradicción, una paradoja de contradicción. En ciencia no podemos ser incoherentes. Si lo que veo no coincide, lo que observo no coincide con lo que creo, o cambio mi manera de creer o cambio mi manera de mirar. Pero no me quedo con una contradicción dentro. La contradicción la tengo que resolver por oficio. O bien, si yo veo algo y no tengo ninguna explicación. Es decir, la contradicción es, veo A y creo no A, tengo que resolverlo. O cambio la experiencia o cambio la creencia. Y la otra paradoja es, veo algo y resulta que ese algo no tengo ninguna explicación, tengo que buscar una explicación. Estas dos alarmas son las que mueven la comprensión del mundo. No el mundo de las creencias. El mundo de las creencias es insensible a una contradicción, una paradoja de contradicción. En ciencia no podemos ser incoherentes. Si lo que veo no coincide, lo que observo no coincide con lo que creo, o cambio mi manera de creer o cambio mi manera de mirar. Pero no me quedo con una contradicción dentro. La contradicción la tengo que resolver por oficio. O bien, si yo veo algo y no tengo ninguna explicación. Es decir, la contradicción es, veo A y creo no A, tengo que resolverlo. O cambio la experiencia o cambio la creencia. Y la otra paradoja es, veo algo y resulta que ese algo no tengo ninguna explicación, tengo que buscar una explicación. Estas dos alarmas son las que mueven la comprensión del mundo. No el mundo de las creencias. El mundo de las creencias es insensible a eso. Por esto uno puede creer, una tradición puede creer lo mismo durante milenios. Pero una contradicción, cuando se llega a una contradicción en ciencia, la cosa está pendiente hasta que la contradicción se resuelve. La ciencia no puede ser incoherente. Bueno, estoy diciendo que eso pasa en ciencia, pero que valdría la pena exportarlo a cualquier tipo de conocimiento, aunque no sea científico en principio. Puedo poner algunos ejemplos jugosos, porque en cuanto uno encuentra una contradicción, al contrario de lo que puede parecer, uno no se pone triste, o uno no entra en una crisis trágica.
Al revés, entra en una crisis interesante. Cuando un científico encuentra una contradicción, se pone contento. Dice, hombre, aquí hay trabajo. O un trabajo, ¿por qué? Porque puedo crear nuevo conocimiento, porque me puedo cargar lo que hasta ahora era conocimiento, lo que hasta ahora era verdad. Es decir, la grandiosidad de la ciencia es que en un minuto puede acabar con una verdad milenaria. Tengo un ejemplo muy reciente de un amigo mío, Carlos Roberto Pavão, un físico de la Universidad de Pernambuco, acaba de producir en el laboratorio algo que hasta ahora era un misterio. Y es que en condiciones de mucha sequedad y de mucha temperatura aparecen unas bolas de fuego en el aire. Bueno, en la Biblia están mencionadas, ¿no? Ezequiel habla de estas bolas de fuego. También Moisés entre las zarzas, aparecen espontáneamente fuego. Y siempre hay, en cualquier época, 1000 personas más o menos, 1000 de 7000 millones, o sea, muy pocas, que se han encontrado en unas condiciones tan peculiares en que aparecen estas bolas de fuego. Imaginaos lo que es, esto se da en un desierto. En un desierto a más de 50 grados de temperatura y menos de 5% de humedad, de repente aparece una bola de fuego que empieza a rodar y que dura durante casi un minuto. Imaginaros que vais por el desierto y de repente delante de vuestra aparece una bola de fuego que empieza a evolucionar. Bueno, muchos caen de rodillas y se invocan a la divinidad. Bueno, otros lo interpretan mágicamente, pero Carlos Roberto Pavão hace 3 años los obtuvo en el laboratorio, ¿no? En unas condiciones de especial sequedad y de especial temperatura. Cuando hay mucho silicio, como en la arena, se sublima el silicio y aparecen estas bolas de fuego. Es decir que lo que era un misterio de falta de conocimiento se ha llenado. Bueno, hace poco también ocurrió en el CERN. Está hablando de acá. Un día diciendo, atención, hemos descubierto partículas que van más rápidas que la velocidad de la luz. Bueno, ahí me interesó ver que todos los periódicos se frotaban las manos. Mira, Einstein, tan listo que parecía, se ha equivocado. Otro diciendo, qué follón, ahora se nos va al garete toda la física relativista. Pero en la física era una buena noticia. Si eso es verdad, hay que reconstruir la física, ¿no? Es decir, o cambio mi manera de mirar o cambio mi manera de creer. En este caso había un cable mal enchufado y resulta que Einstein de momento sigue teniendo razón. Ahí va. Entonces, como acá hay dos cosas posibles que se pueden hacer. Cambio mi manera de mirar, cambio mi manera de creer. Una contradicción, una paradoja de contradicción. En Perdón. ciencia tengo que buscar una explicación. Estas dos alarmas, hasta que la contradicción no entra en área. Tengo un ejemplo. Aparecen espontáneamente delante, tan mágicamente, pero Carlos Roberto Pavão se sublima el silicio y aparece diciendo, atención, hemos descubierto partículas que van más rápidas que la velocidad de la luz. Bueno, ahí me interesó ver que todos los periódicos se frotaban las manos. Mira, Einstein, tan listo que parecía, se ha equivocado. Otro diciendo, qué follón, ahora se nos va al garete toda la física relativista. Pero en la física era una buena noticia. Si eso es verdad, hay que reconstruir la física, ¿no? Es decir, o cambio mi manera de mirar o cambio mi manera de creer. En este caso había un cable mal enchufado y resulta que Einstein de momento sigue teniendo razón. Pero la alarma cundió y el método científico se aplicó. Es decir, que la paradoja es algo muy importante para estimular a favor del conocimiento. Es la luz que se enciende diciendo que hay conocimiento a ser adquirido. Bueno, de aquí sale una crítica terrible a la educación. Porque los profesores en general esconden las paradojas debajo de la alfombra. Yo comprendo su postura, ¿no? Se pasan 3 meses explicando el primer principio de la termodinámica y de repente aparece una paradoja. Dice, bueno, ahora no voy a venir con paradojas al primer principio porque voy a sembrar dudas en algo que me ha costado tanto, un mensaje que me ha costado tanto de hacer pasar, ¿no? Mejor no digo nada. Bueno, toda la educación esconde las paradojas. Y si hay algún vacío, pues los museos hacen lo mismo. Cuando uno entra en un museo, eso me di cuenta cuando hice Cosmocasa en Barcelona, ¿no? Que el adolescente es un personaje que es el más difícil de estimular, ya químicamente, hormonalmente, ¿no? El gesto típico de un adolescente cuando le enseñas algo presuntamente interesante es hacer, pues cuesta interesarlo. Hasta que me di la vuelta hacia el museo y vi que todo lo que enseñábamos estaba enseñado como algo ya seguro y definitivo. Era como decirle a un adolescente que entra en el museo, gracias por venir y por pagar la entrada, pero me temo que llegas tarde porque la actividad ya está hecha, se ha acabado. No contamos contigo para nada. Solo falta que le digas eso a un adolescente. Se va y no vuelve ya, ¿no? Y en un museo lo que es importante no es solo ir, sino volver. Es una herramienta, no es una visita. Nadie dice, no voy a la playa porque ya he estado en la playa. Bueno, lo mismo ocurre en realidad en un museo, ¿no? Es decir, que el buen pedagogo debe buscar las contradicciones para ponerlas encima de la mesa, porque es lo que más estímulos produce a la hora de querer conocer. Yo estuve un tiempo largo, como consecuencia de esto, buscando una pieza solamente para poder poner debajo de la pieza, no tenemos ni idea de lo que es esto. Bueno, nunca tuve una experiencia tan divertida, porque los adolescentes entraban y cuando veían eso, paraban en seco y se indignaban. ¿Cómo que no sabemos lo que es? Pero ¿cómo puede ser? ¿No? Porque se habían parado y estaban preguntando, es decir, se habían estimulado a favor del conocimiento, ¿no? Bueno, otro ejemplo es el propio Einstein. Einstein, cuando tenía 5 años, hay una anécdota de él que extraigo de su biografía.
Y es la siguiente: cuando Einstein tenía 5 años, su padre le regaló una brújula. Y bueno, el niño se estuvo toda la tarde jugando con la brújula, ¿no? La madre se alarmó cuando al tercer día el pequeño Albert todavía estaba jugando con la brújula. Y dijo al padre: oye, mira a ver qué le pasa al niño que lleva 3 días jugando con la brújula, ¿no? O sea, a partir de aquí me lo invento un poco, pero seguramente pasó algo parecido. Einstein se acercó al niño y le preguntó: ¿tienes algún problema con la brújula? Y Einstein dice: sí, resulta que nadie toca la brújula y la brújula se mueve, y la aguja de la brújula se mueve. O sea, yo muevo la brújula, pero no la aguja. Y la aguja se mueve obsesivamente indicando un lugar. No lo entiendo. Me imagino que el padre dijo: ah, ¿es eso? Pues tranquilo, te voy a explicar. La aguja es un imán, ¿vale? El planeta Tierra es otro imán. Entonces, según cómo orientas uno respecto de otro, la aguja se pone de manera que los polos opuestos se atraigan. ¿Lo entiendes ahora, pequeño Albert? Y yo creo que Albert debió contestar: yo no lo entiendo, pero me temo mucho que tú tampoco. Porque lo que estaba dentro de la cabeza de Einstein era ¿por qué se atraen? Newton dijo cómo se atraen dos masas, pero no por qué se atraen dos masas. El por qué se atraen dos masas es lo que se preguntó Einstein, y lo que obtuvo es otro cómo, porque la ciencia nunca responde los porqués, sino los cómos. Muy bien, esa es una primera ciencia. Ciencia nunca responde los porqués, sino los cómos. Muy bien, esa es una primera idea y una primera crítica. En la escuela, las paradojas hay que ponerlas por delante. Hay muchos otros ejemplos, pero la paradoja queda grabada en el cerebro como algo que requiere conocimiento. Y el cerebro que se encuentra delante de una paradoja exige conocimiento. Lo exige el paciente, digamos, del conocimiento. Bueno, otra crítica que se puede hacer a la escuela es que la conversación, que se define sencillamente como escuchar antes de hablar, es algo que se da poco. Es decir, toda comprensión se obtiene al final de algún tipo de conversación. La escuela todavía es mejor que la universidad. Bueno, espera, crítica. Bueno, la crítica, primero puso poner a la paradoja como motivador para aprender. Y ahora está diciendo... Es decir, toda comprensión se obtiene al final de algún tipo de conversación. La escuela todavía es mejor que la universidad. La universidad ya, en una clase de 200 personas, ya nadie espera conversar, ¿no? En una clase de 20 o 30 que hay en una escuela, se puede conversar un poco, no mucho. Pero generalmente el profesor se impacienta cuando tiene que conversar. El discurso va fundamentalmente del profesor al alumno, pero nadie espera que haya una en la dirección opuesta, ¿no? Bueno, eso es un auténtico drama. Eso es un auténtico drama porque si se aprende siempre de una conversación y la conversación no tiene espacio en el sistema de enseñanza, quiere decir que el problema es muy gordo, ¿no? Ha cambiado, las cosas han cambiado de cuando yo estudié. Pero cuando yo estudié, mi madre me guardó, un poco masoquista, todos los castigos que me habían puesto cuando yo era pequeño. Y un día me los dio todos a la vez, diciendo: mira, ¿no? Un montón así de... Bueno, quise comprender por qué me castigaban tanto. Por lo tanto, miré qué había en común entre todos los castigos. Y todos el motivo era el mismo. Ponía por intentar hablar. Es decir, eso indica que hay... Claro, dijo... el motivo era el mismo. Mirá. Me castigaban tanto. Por lo tanto, miré qué había en común entre todos los castigos. Y todos el motivo era el mismo. Quise comprender. Notar en qué se parecen cosas que son distintas. Todos los castigos eran distintos, pero quería ver en qué se parecen todos para comprenderlo. Está clarísimo. Y todos el motivo era el mismo. Ponía por intentar hablar. Es decir, eso indica que hay un gran problema en la enseñanza. O sea, yo quería hablar, o sea, me compadezco de mí mismo cuando era pequeño. Quería hablar y me tapaban la boca, ¿no? Bueno, incluso el diseño de un museo o de un aula tiene que estar hecho de manera que facilite el poder preguntar y el poder responder. Muy bien, del otro principio que hemos dicho, de la paradoja y del contraste entre lo que yo veo y lo que yo creo, también sale una forma de conversación que es importante tener en cuenta. Voy a poner un ejemplo de conversación que va tratando las paradojas para ir progresando. Por ejemplo, ahora que he venido en tren y he pasado por esos naranjales que hay en Valencia, es un océano verde. Pero claro, cuando acaban los naranjales, no hay naranjos, pero sigue habiendo verde. Es decir, si hay algo común en la naturaleza, es que hay un abuso del color verde. La naturaleza es masivamente verde. Uno se podía preguntar en una conversación diciendo: ¿por qué la naturaleza es masivamente verde? ¿Por qué no hay todos los colores igualmente distribuidos?
¿O por qué no es básicamente azul como lo es el mar, ¿no? Bueno, empieza una conversación. El otro puede decir, hombre, alguno de vosotros lo estará pensando, yo sé por qué. Porque las plantas metabolizan la energía con la luz del sol y utilizan un catalizador que es la clorofila, que es de color verde. Por eso hay tanta clorofila y hay tanto verde. O sea, punto y seguido. No, punto y seguido no. En una conversación que busca conocimiento, nunca hay punto y seguido, sino siempre hay coma y luego sí, pero. O sea, coma sí, pero es el mecanismo de la conversación. Sí, o sea, coma sí, pero es el mecanismo de la conversación. Sí, hay mucha clorofila, pero un momento. En el mar, las plantas también metabolizan la luz del sol con la clorofila. Y si uno bucea en el mar, ahí no domina el verde como domina fuera del agua. Hay plantas acuáticas rojas, verdes, por supuesto también, azules, negras, rosas, violetas. Por lo tanto, repito la pregunta inicial. ¿Por qué la vegetación terrestre es masivamente verde? Y ahora no me digas la clorofila, porque en el agua no ocurre. Bueno, voy a intentar provocaros un gozo intelectual por conversación. Aquí se podría decir que la vida empezó en el mar y que hubo miles de años, miles de millones de años en que solo había bacterias. La vida tardó mucho en salir del agua. Y la vida que salió del agua fue una plantita de la familia de las Cooksonia, que fue la única que resistió la sequedad, el calor, la radiación ultravioleta. Y esa planta que consiguió resistir fuera del agua era verde, porque si era ser rosa, ahora estaríamos en un paisaje que sea el más cursi de este rincón de la galaxia. Es decir, que fue realmente una... Pero aquí tampoco es punto y final. Aquí también puede decir, hombre, pero eso no es verdad, porque yo hago submarinismo y he visto que hay praderas verdes increíbles, también en el agua. Segundo gozo intelectual. Sí, pero las praderas submarinas que hay son de posidonias. Y la posidonia es la planta terrestre que ha vuelto al agua. No se puede aguantar ya de gozo intelectual por comprensión. Y todavía podríamos continuar hablando de los mamíferos que vuelven al agua, como las ballenas, que ya es totalmente irreversible, las focas que suben un poco, las nutrias que salen mucho, etc. Es decir, la conversación se ha puesto en marcha. Muy bien, es decir que ese es otro problema. La conversación no existe, pero los grandes estímulos vienen en realidad de la conversación entre el individuo y la realidad. Esta es otra crítica que podemos hacer a la escuela, porque resulta que en la escuela hay poca realidad. Yo recuerdo también, siempre recurro a mi infancia, un día que mi madre me llevó al dentista, un día a las 11 de la mañana, y yo me sentí mal. ¿Por qué? Porque a las 11 de la mañana yo me habían sacado de la escuela. Era como un pecado mortal no estar en la escuela a las 11 de la mañana, estar en la calle. Claro, en la escuela hay todo menos realidad. Difícilmente podemos encontrar buenas paradojas y buenos estímulos. Lo que más estimula es la realidad. La realidad es lo que tenemos más a mano. Y un aula, en realidad, es una cárcel que nos aísla de la realidad. A veces algún profesor caritativo pone un acuario con un pez o un hámster en una, para recordar que hay una naturaleza fuera, pero yo dedicaría un día a la semana a salir fuera a buscar experiencias. ¿Cómo? No solo a los museos, a las fábricas, a los paseos. El martes, por ejemplo, todos a la calle, juntos, a buscar, a ver realidades. Y al volver, ya tenemos una manera de iniciar conversaciones. ¿Por qué no una asignatura de conversación? Mira que es fácil de montar esto. Si tú vas a una fábrica de lo que sea, fábrica de cerveza no es un buen ejemplo, pero una fábrica de latas de atún, por ejemplo, es imposible cuando tú vuelvas de visitar esta fábrica a tu coleguilla no tengas ganas de comentarle algo de lo que has visto. Y si tú puedes hacer una síntesis, un resumen de lo que has visto para todos tus colegas, ahí será muy fácil empezar algún tipo de conversación. Eso también es algo importante a tener en cuenta. Es decir, que aumentar la conversación, aumentar la probabilidad de que aparezcan paradojas. Bueno, eso es algo que me he encontrado no solamente en la escuela, sino en cualquier nivel de educación. Hace poco, por ejemplo, tuve ocasión de hacer el contenido científico de un museo en Uruguay. La idea del museo era sobre el tiempo, se llamaba así, Museo del Tiempo. Y en las conversaciones que tenía con los científicos uruguayos, me causó especial emoción un animal de la megafauna argentina extinto ya, que se llama el megaterio. No sé si habéis oído hablar alguna vez del megaterio. Bueno, es un animal que es alto como una jirafa, era alto como una jirafa, casi 6 metros de altura, pero pesaba como 3 elefantes, o sea, más de 15 toneladas de peso. Mamífero. Y desapareció cuando el Homo sapiens ya existía. Incluso hay el debate de si los Homo sapiens no serían los responsables de su desaparición. No hay memoria, hay fósiles. Lo que me sorprendió es que en el imaginario público, el megaterio, lo representaban, a pesar de estar en un clima subtropical, lo representaban lanudo, peludo, con un pelo muy largo, ¿no?
Y le preguntaba a los paleontólogos, ¿por qué lanudo? ¿Habéis encontrado pelo? La respuesta fue inaceptable, porque a la pregunta de por qué representaban el megaterio peludo, su respuesta fue, ¿y por qué no? Bueno, pues yo te diré por qué no. Es un problema termodinámico, ¿no? A medida que un animal crece, la relación entre la masa y la superficie se va haciendo desfavorable. Cuanto más grande es un animal, menos superficie hay en proporción entre el dentro y el fuera. Por esto una musaraña tiene que comer muchas veces su peso al día, porque pierde todo el calor, porque la superficie es muy grande comparado con la masa donde se genera calor. En cambio, un elefante tiene el problema contrario. ¿Cómo se saca el calor de encima? Un elefante tiene unas orejas muy grandes y no para, con muchos vasos, la sangre pasa por las orejas son el radiador de un elefante que va intentando refrescar al animal, ¿no? Y su corazón, el de una musaraña, va a 2000 por minuto, nosotros vamos a 60, una musaraña a 2000. O un colibrí, y sobre todo si está enfadado, puede ir a 3000 pulsaciones por minuto, el corazón. Y una ballena va a 15 por minuto, de 3000 a 15. Eso es por la relación que hay entre el tamaño y la superficie. Solo falta que encima le pongamos pelo. ¿Alguien ha visto algún elefante africano con pelo? ¿Algún hipopótamo con pelo? ¿Algún rinoceronte con pelo? Los había en Siberia, los había cuando había aquí, pero es imposible eso ahí, ¿no? Es decir, que las contradicciones hay que resolverlas. Bueno, el Yeti es peludo, por cierto, que esta es otra obsesión. El megaterio, el Yeti y el Bigfoot son como obsesiones del imaginario humano, ¿no? Bueno, es decir que hay tres cosas que hay que introducir, yo creo, en la educación. Una manera de conversar, una manera de salir y, sobre todo, un sistema que aumente la probabilidad de conversación en cada momento. Cuando hablamos, por ejemplo, de museos o de auditorios, tenemos también una oportunidad de favorecer o de perjudicar el hecho de que la conversación se ponga en marcha, ¿no? Bueno, ¿cómo? Por ejemplo, si en un museo ponemos todo contra la pared, dificultamos el que una persona se encuentre con otra. Hace unas semanas en Japón entré porque desde la calle me pareció muy raro el ambiente, porque había como unas 500 personas en un local y todas de cara a la pared. Yo, ¿por qué están haciendo aquí? Pensaba que era algún templo extraño, ¿no? No, estaban jugando a máquinas, ¿no? Pero claro, todos estaban de cara a la pared y nadie se veía en las caras. Por lo tanto, no conversaban. Claro, en un museo hay la tendencia a poner todo a la pared y se reduce la probabilidad de que una cara se encuentre con otra. Simplemente corriendo la pieza hasta el centro de la sala, una persona que está mirando una pieza, al levantar la vista se puede encontrar con otra cara. Bueno, a lo mejor se pone a conversar, ¿no? Incluso las encuestas se hacen mal. Bueno, ya vemos últimamente que las encuestas fallan casi siempre, ¿no? Para mí no ha sido una sorpresa, porque, por ejemplo, cuando una vez yo quise saber si en una exposición la gente leía los textos o no, encargué a una empresa especializada que averiguara si la gente leía los textos, hasta qué punto los leía. Al cabo de un mes me vinieron con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, estarás contento porque hemos llegado a la conclusión. Bueno, hasta ahí el video, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Quería probar a hacer esto porque, bueno, son cosas que igualmente hago. De repente agarro la laptop, me voy a tomar un cafecito y me hago algún resumen de algún video interesante que veo por ahí. Y creo que tiene un montón de aplicaciones para la música también. Pero aunque no las tenga, aunque sea un poco forzado de mi parte, creo que vale la pena ir incorporando estas cositas de a poco y ser un poco mejor, ¿no? En este momento del mundo en donde todo el mundo está con el teléfono todo el tiempo, y sobre todo cada videíto de Instagram, TikTok cada vez son más cortos. Estamos perdiendo la capacidad de atención y a lo mejor con esto puede ser una forma más divertida de volver un poco a meter información en el cerebro. Así que si te gustó, por favor dejar un like, compartí, comentá y apostemos por la educación. Muchas gracias.